Hola, ¿qué tal, compañeros maestros y maestras? Sean ustedes bienvenidos a esta asesoría de apoyo. El Centro de Capacitación Personal y Profesional de la ciudad de Cuautla, Morelos, presenta para ustedes este análisis para responder el componente A, lo que se refiere a la autoevaluación y exposición de la práctica educativa, evaluación que llevaremos a cabo en este proceso encaminado a obtener nuestra promoción horizontal. Les saluda a la distancia la profesora Claudia Mateo Serrano y les voy a compartir los documentos en los que se basa esta breve asesoría. El primer documento es la guía de estudio para este instrumento de valoración de recursos personales y prácticas educativas emitido por UCICAM. Y el otro documento es el que señala el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica, propiamente lo que son los perfiles, criterios e indicadores en las diferentes funciones. Quiero aclarar que esta presentación no asegura de manera oficial la forma en cómo va a ser evaluado el componente A. De alguna manera, solamente son sugerencias para que ustedes puedan ir identificando lo que tendrán que responder. Recuerden que esta exposición es de la práctica educativa. Nadie les puede decir realmente lo que ustedes deberán responder. Ustedes tendrán que vincular todo lo que señalan los documentos rectores, lo que señala la guía, y también tendrán ustedes que identificar de qué manera vincular toda esa información con su práctica docente. Eso es lo que ustedes van a responder. De alguna forma, estas solamente serán sugerencias para que ustedes puedan identificar la forma que sea más conveniente para dar sus respuestas. Lo primero que tenemos que identificar son los elementos multifactoriales y el sistema de apreciación con el que íbamos a ser evaluados. Sabemos que en un principio salieron algunos puntajes, pero con el paso de los días se fueron eliminando algunos factores. Entonces es importante identificar qué nos van a calificar, de dónde va a salir nuestro puntaje total. Se hablaba en un primer momento de 330 puntos. Sin embargo, con todo lo que se fue omitiendo, obviamente ese puntaje disminuye. En primer lugar tenemos la antigüedad. Nos hablaba del reconocimiento al buen desempeño, del grado académico y del desarrollo profesional. El desarrollo profesional que se enfocaba a todos los diplomas o a todas las constancias de cursos que nosotros tuviéramos, se omitió. Esos son los primeros 30 puntos que quedan descartados. En este momento no se nos va a considerar ningún curso, ningún diplomado que hayamos tomado con anterioridad. Posteriormente, el reconocimiento al buen desempeño también se omite debido a las circunstancias que estamos viviendo por la pandemia. Quedan esos 20 puntos también descartados. Finalmente, la entrevista por el colectivo docente, en donde nos iban a entrevistar un directivo y 2 compañeros, también queda descartado por no existir las condiciones necesarias para llevarse a cabo. Esos 20 puntos también se van. Y solo nos queda entonces la antigüedad con 40 puntos, el grado académico con 20 puntos, el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes, que es el que tiene el puntaje mayor, son los 120 puntos, y dentro de la autoevaluación y exposición de la práctica educativa, se encuentra el instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa con 80 puntos, que es lo que señala el componente A, porque el componente B queda descartado. Por lo tanto, el puntaje mayor al que tenemos que aspirar son 260 puntos. Así es como queda hasta el día de hoy. Dentro de la antigüedad, tenemos que identificar que nos va a contar 40 puntos. Obviamente, a mayor antigüedad, será mayor el puntaje. Quienes tienen el mínimo de 2 años en la función, que fue uno de los requisitos que se solicitó, obviamente estará en desventaja ante quien tenga 20, 25, 30 o quizás 40 años. Entonces vamos a esperar a que nos digan cuál fue la mayor antigüedad de donde comienzan esos 40 puntos. Y sobre eso, a través de una regla de 3, imagino que es como se va a identificar el puntaje que nos toque de acuerdo a nuestra antigüedad.
Posteriormente está el grado académico, que son 20 puntos. Obviamente, quien tenga un doctorado estará obteniendo esos 20 puntos. El resto de participantes con licenciatura o maestrías, obviamente también tendrá un puntaje distinto con relación a quienes tengan el doctorado. Hasta este momento no se sabe cuánto va a contar cada uno o si van a ser distribuidos entre 3 y de ahí va a aparecer el puntaje. Recuerden que los criterios se publicarán más adelante en algún documento que va a emitir UCICAM. Entonces, lo que tenemos, de acuerdo a lo que nos marca UCICAM, nuestro instrumento de conocimientos y aptitudes, 120 puntos y los 80 puntos del instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa. Las guías de estudio de los diferentes niveles y de las diferentes funciones aparecieron a partir del 22 de mayo y fueron emitidas por la UCICAM. Entonces es importante que nosotros ya a este momento tengamos bien identificada la información que viene en esas guías para poder avanzar en nuestro estudio hacia nuestras valoraciones. Vamos a identificar qué nos marca el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes. La aplicación se realizará en línea en la modalidad de distancia. En un primer momento nos marcaban 3 fechas, posteriormente solo nos dieron una y actualmente nos están manejando desde el 2, 3 y 4 de julio. El objetivo obviamente es valorar las habilidades, competencias profesionales, conocimientos y capacidades vinculadas con el desempeño eficiente de la función docente, directiva o de supervisión que poseen los participantes, conforme a los perfiles profesionales que constituyen el referente principal respecto a lo que deben saber y saber hacer los participantes en su práctica profesional. Les decía, el último documento emitido por la UCICAM nos marca que las fechas de evaluación comenzarán a partir del 2 de julio, el 3 de julio y el 4 de julio para las diferentes figuras de este sistema educativo. Es importante mantenerse pendientes del envío de correos y de revisar la plataforma Venus, el proyecto Venus, para identificar qué fecha les corresponde a cada uno de ustedes. Bien, este primer instrumento de valoración va a ser una prueba objetiva de reactivos de opción múltiple. Sabemos que esos reactivos de opción múltiple, hasta este momento nos han dicho que son 100. En estos reactivos tendremos 4 opciones de respuesta en donde solamente una será la correcta. A través de los distractores diferentes que nos van a colocar en cada respuesta, nosotros tenemos que identificar el correcto. Se dice que va a estar distribuido en un componente general y en un componente específico, dependiendo el nivel que estemos nosotros atendiendo. Su resolución obviamente requiere de la aplicación de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades para responder. Sí, eso será muy importante. El tener habilidades para descartar aquellos que sean distractores y el tener la habilidad de identificar a través de lo que ya conocemos cuáles serán las respuestas correctas. La aplicación de este instrumento tendrá una duración máxima de 3 horas. Comenzará a las 9 de la mañana y terminará a las 12 en punto. Es importante ir realizando todas las pruebas a nuestro equipo porque pues obviamente será una evaluación en línea. El componente A, la autoevaluación y exposición de la práctica educativa, se valora mediante un instrumento en el cual se solicitan respuestas construidas a través de preguntas abiertas, a partir de las que se espera que el participante elabore textos breves. Dichas respuestas pretenden evaluar los recursos personales con los que cuenta cada participante, así como la reflexión que hace de su práctica profesional cuando describe acciones que implementa ante situaciones específicas. Y aquí es muy importante identificar el deber ser. Nosotros tenemos que responder estas acciones que implementamos en nuestra práctica docente a través del deber ser, de lo que nos marcan los documentos oficiales, de lo que nos marca toda esta parte legal
de lo que nos marca la nueva escuela mexicana y obviamente los enfoques en nuestro plan 2017, que es con el que nos van a estar evaluando. Decíamos que esta aplicación se realizará en línea, en la modalidad a distancia, a partir del 2, 3 y 4 de julio. Este instrumento, el componente A, será aplicado por la tarde, de las 2 a las 5 de la tarde, hora del centro del país. Entonces es muy importante estar pendientes de estos horarios y de estos días para poder llevar a cabo nuestra evaluación con el mayor éxito posible. La convocatoria nos manejaba, iba a ser un instrumento de respuesta construida. Este componente A iba a ser un instrumento de respuesta construida, orientado a recabar información sobre las competencias profesionales de los participantes a través de su narrativa en torno a los conceptos fundamentales que caracterizan a la nueva escuela mexicana. Este es un referente importante que nos lo marcó la convocatoria. Tengo que identificar todos esos conceptos que me marca la nueva escuela mexicana y cómo los relaciono con mi práctica docente. La convocatoria nos decía que podían ser hasta 15 preguntas abiertas. Aún no nos dicen cuántas, no nos dicen si son 10, si son 12, si son 14 o si efectivamente van a ser las 15. Y el principal objetivo de estas 15 preguntas será recuperar la práctica del participante a través de su narrativa. Entonces es importante estar practicando esta narrativa que nosotros vamos a hacer de las diferentes preguntas que nos pueden llegar a realizar. No sabemos cuáles son aún, entonces hay que estar reforzando todo lo que nos marcan nuestros perfiles profesionales, criterios e indicadores. Aquí está lo que nos marcaba de forma literal la guía con relación a ese instrumento de respuesta construida. Bien, es importante que nosotros tengamos claro qué es una respuesta construida, porque si no conocemos el concepto, difícilmente vamos a poder realizar lo que nos señala una respuesta construida. Una respuesta construida es un tipo de respuesta que consiste en contestar ante una determinada pregunta, pero en forma razonada, no repetitiva ni memorizada. Entonces, no tiene caso que nos aprendamos de forma literal los conceptos que vienen por parte de la nueva escuela mexicana o por parte de lo que nos marca nuestro plan 2017 o nuestros principios pedagógicos. No necesitamos colocar cuestiones de forma literal. No necesitamos citar a autores ni decir detalladamente páginas o párrafos. No es necesario eso. Dice que una respuesta construida se escribe utilizando palabras propias de quien responde, basadas en información obtenida por lo menos de 2 o más fuentes diferentes. Entonces, ¿cuáles van a ser esas fuentes con las que nosotros contamos? El documento de la nueva escuela mexicana, los documentos de nuestros perfiles, criterios e indicadores, lo que nos marca nuestro plan 2017 y obviamente algunos autores que nosotros conozcamos como Piaget, Vygotsky, pero no necesariamente para citarlos, sino para tomarlos como apoyo al generar nuestra respuesta. Sí, eso nos puede servir para apoyar eso que nosotros vamos a decir. Se considera la manera más aceptable de evaluar la habilidad de redacción que posee un individuo. Entonces, aquí es importante reconocer, nos van a evaluar lo que respondamos de esas preguntas que nos van a mostrar, pero también es posible que nos evalúen cómo redactamos, ese orden que tenemos en nuestras ideas al hacer nuestra redacción, esa coherencia, pero sobre todo nos van a evaluar que efectivamente estemos dando respuesta a la pregunta. Por lo tanto, no es necesario saturar de información la respuesta, sino enfocarnos en aquello que será más importante para dar respuesta a la pregunta.
Eso será lo que también nos van a evaluar. No necesitamos llenar de paja nuestra respuesta y sin dejar clara lo que nos están pidiendo. Entonces, identificar, enfocarnos, ¿qué nos preguntan? Y sobre eso responder. Muy bien. Esta respuesta construida va a partir de nuestro razonamiento. Obviamente, para poder responder, tenemos que conocer el concepto. Los conceptos que nos aparezcan en esas preguntas hay que identificarlos. Identificar esas palabras clave que me van a permitir responder. Además de conocer el concepto, tengo que haber comprendido ese concepto para poderlo vincular con mi práctica docente y entonces sí dar una respuesta coherente y una respuesta enfocada en lo que me están preguntando. Nosotros vamos a tener que aplicar en esta respuesta nuestros conocimientos adquiridos en nuestra formación profesional, en nuestra experiencia laboral y obviamente podemos al final de nuestra respuesta dar alguna conclusión breve o terminar nuestra respuesta con alguna situación que nosotros hayamos vivido y que queramos que quede ahí presente para decir el reto que enfrentamos. Entonces es importante tener en cuenta todo esto para poder responder y obviamente, como les decía, enfocarnos en lo que nos preguntan. No hablar de tantas cosas que al final no den una respuesta. Entonces es importante estar practicando, haciendo redacciones relacionadas con nuestra práctica docente, con posibilidad tal vez de que esas redacciones de práctica que hagamos nos ayuden a hacer de la mejor manera posible nuestra valoración. Estas respuestas que nosotros vamos a proporcionar, obviamente tienen que demostrar lo que hacemos en nuestra práctica docente y cómo utilizamos todo lo que nos marca la nueva escuela mexicana, lo que nos marca nuestro plan 2017, cómo utilizamos todo eso al realizar nuestra práctica docente, cómo lo llevamos a cabo para, lo más importante, obviamente, el máximo logro académico de nuestras niñas, niños y adolescentes. Eso es importante. No perder de vista en todo momento esta situación del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Esta cuestión de la excelencia que nos marca la nueva escuela mexicana, en donde nos dice que una escuela de excelencia es aquella que en todo momento está procurando el máximo logro de los aprendizajes en sus estudiantes. Entonces hay que tomar en cuenta esto porque eso es lo más importante que nosotros tenemos que identificar en todas las acciones que llevemos a cabo y obviamente en todas esas acciones que nos pueden ayudar para responder. En el marco para la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica, los participantes deberán consultar este documento que tenemos aquí, con la finalidad de identificar las características, cualidades y aptitudes deseables que requieren tener para desarrollar una práctica profesional eficaz. Entonces es importante que ya hayamos revisado este documento de los perfiles, criterios e indicadores relacionados con la práctica docente y con el nivel en el que nosotros nos encontramos. Hasta este momento, no existe información relacionada con las preguntas que se deberán responder. Es un examen y como tal, no hay información relacionada con cuáles son las preguntas que van a aparecer en nuestra valoración. Entonces, no nos dejemos sorprender con que alguien nos las quiera vender o nos diga estas son las que van a venir, porque no existe la certeza de cuáles van a ser. Bien, es importante identificar que todos los reactivos del componente A serán de respuesta construida. Pueden ser hasta 15, nos dijeron, ¿verdad? En la convocatoria. Estarán compuestos por una base que plantea explícitamente un problema o tarea.
Hay que esperar a ver de qué se van a tratar esas tareas o esas situaciones problemáticas que nos van a plantear. Habrá una sección en la cual se debe de ingresar un texto libre con una extensión mínima de 720 caracteres y una extensión máxima de 2000 caracteres. Quienes participamos en la primera y en la segunda evaluación de desempeño, conocemos un poco sobre la forma en que se puede responder. De alguna manera, en ese momento, del lado derecho nos aparecían las tareas evaluativas, que se llamaban en ese momento tareas evaluativas, y del lado izquierdo nosotros teníamos que ir colocando la información que habíamos redactado previamente. Actualmente no vamos a poder cortar y pegar. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No podemos cortar y pegar porque recuerden que el sistema sí detecta que estamos saliendo a otra aplicación de nuestra computadora, automáticamente va a cerrar la sesión. Entonces vamos a tardar más tiempo en volver a abrirla y obviamente no vamos a poder cortar y pegar. Entonces no lo intentemos porque eso nos va obviamente a reducir el tiempo para poder responder. Entonces hay que empezar a responder para poder optimizar los tiempos. No se puede cortar y pegar porque el sistema nos puede cerrar la sesión. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Decíamos, los compañeros que realizaron su evaluación de desempeño en el grupo 3 y en el grupo 4 ya tuvieron un mínimo de caracteres. Les marcaban en ese momento 3000. Ahorita nos están pidiendo como mínimo 720 y como máximo 2000. Entonces, tenemos bastante amplia esta respuesta que nosotros vamos a dar en la cuestión de caracteres. Referente de las preguntas abiertas que nos van a realizar, de acuerdo a la guía publicada por la UCICAM, las preguntas se van a basar en los 4 dominios de cada función y en los criterios de cada dominio de forma específica. Los criterios son los temas que cada figura educativa debe dominar como parte de su formación y como componentes de sus desempeños. Esos criterios obviamente tienen indicadores, pero lo que nos señala la guía de la UCICAM es que se van a enfocar propiamente en el criterio de forma general. La redacción debe contener los criterios, perfiles profesionales de las distintas figuras educativas. 4 dominios tenemos que identificar 3 criterios aproximadamente en cada una de las figuras educativas y aproximadamente 50 indicadores. Entonces, más o menos eso es lo que nos señala dependiendo el desempeño que yo esté teniendo. Como docentes cambian, como supervisores cambian, como directivos cambia. Entonces, hay que leer lo que corresponde a nuestra función para saber a qué se refieren esos criterios. Y tenemos que demostrar en nuestras respuestas que tenemos dominio y tenemos experiencia. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que demostrar. La persona que lea nuestras respuestas, que se dé una idea de nuestro contexto, pero también que tenga la certeza de que efectivamente dominamos eso que nos piden los criterios de nuestra práctica docente. Habrá una sección en la cual se debe ingresar un texto libre, decíamos, con una extensión mínima de 720 caracteres y una extensión máxima de 2000 caracteres. Esta extensión máxima hay que tomarla en cuenta, caracteres con espacios, porque si llegara a ser sin espacios, pues obviamente tendríamos un poquito más, pero hay que considerar caracteres con espacios. Algo bien importante. Si llegaran a ser las 15 preguntas, tendríamos para responder 3 horas, que son 180 minutos. Si dividimos esos 180 minutos en las 15 preguntas, nos da un aproximado de 12 minutos por pregunta. Y digo un aproximado porque si en algún momento se nos llega a cerrar la plataforma o llegamos a tener alguna situación, obviamente las vamos a tener que responder en menos tiempo.
Si estamos en el ideal de tiempo, si no tenemos falla de internet, si no tenemos falla de la plataforma, obviamente tendremos esos 12 minutos por pregunta. Hay que buscar desarrollar cada respuesta en un máximo de 10 minutos para tener todavía un poquito de tiempo para revisarlas, cada una de estas preguntas. No podemos avanzar a la siguiente pregunta sin haber contestado, porque ya no nos va a permitir regresarnos. Entonces hay que responder bien y evitar seguir a la siguiente pregunta. A veces lo hacemos para ver de qué se trata. No hay que hacerlo. Respondemos así como nos van llegando las preguntas, sin buscar ir hacia adelante, y obviamente hacia atrás ya no nos va a permitir. Entonces es importante tener eso presente también.